Vamos a explicar qué son las sustancias puras. Una sustancia pura es una sustancia cuya composición es constante y no varía aunque sea sometida a cambios físicos, como por ejemplo calentar, deformar o cambiar de estado. Si en cambio sometemos una sustancia a alguno de esos cambios físicos, uno de los componentes puede separarse y entonces se cambia la composición de la mezcla. Por ejemplo, si hervimos agua pura un rato, al apagar el fuego, en el recipiente seguirá habiendo agua, es decir, la composición química no cambia, solo hubo un cambio físico del agua líquida al cambiar de estado y transformarse en vapor de agua. En cambio, si hervimos un rato una mezcla de agua con sal, en las paredes del recipiente quedarán granos de sal separados del agua, y si el hervor dura lo suficiente como para que toda el agua se evapore, solo quedará sal en el recipiente y habremos separado los dos componentes de la mezcla. Las sustancias puras se caracterizan por su fórmula química, por ejemplo, el agua con la fórmula H2O. Sus propiedades, por ejemplo, el agua hierve a 100 grados, es transparente, etc. Cuando una sustancia pura experimenta un cambio químico, se obtienen otras sustancias puras con otras propiedades. Siguiendo con el ejemplo del agua, mediante un proceso llamado electrólisis, se puede separar el oxígeno del hidrógeno, que son gases, y son dos sustancias puras con distintas propiedades que el agua. Según su composición, las sustancias puras se pueden clasificar en sustancias simples, cuando están formadas por un solo tipo de elementos o átomos. Ejemplo, el oxígeno o el hidrógeno son sustancias puras pero simples. Y las sustancias compuestas, cuando están formadas por más de un elemento, es decir, átomos distintos unidos por enlaces químicos formando moléculas. Ejemplo, la molécula del agua, acá la vemos, está formada por dos átomos de hidrógeno unidos a uno de oxígeno. El agua es una sustancia pura, pero compuesta. Entonces acá hay unos dibujos donde representamos a las sustancias simples que tienen un solo elemento. Entonces, internamente nosotros vemos en las sustancias, por ejemplo el mercurio, que vemos acá gotas de mercurio. No sé si alguna vez lo vieron. Es un metal que brilla como un metal y está líquido a temperatura ambiente. Entonces está formado, ¿sí?, todo por átomos de mercurio, que son la mínima parte de mercurio que podemos tener. Eso es el átomo de mercurio. El helio, acá está representado, ¿ves?, con un globo que tiene helio, ustedes los conocen. Adentro del globo hay átomos de helio, ¿sí?, y espacios vacíos entre ellos, porque está en forma de gas. Y bueno, el oro, si tenemos alguna cadenita, un anillo de oro, está formado por átomos de oro que, igual que los átomos de mercurio, están todos pegados, porque en este caso el oro es sólido, entonces están pegados y entre sí no se pueden mover los átomos. En este caso es líquido y los átomos se pueden mover uno con respecto al otro. Mientras que las sustancias compuestas están formadas por moléculas. Entonces el agua está formada por moléculas de agua, ¿sí?, que acá la estamos simbolizando. Por ejemplo, acá tenemos el dióxido de carbono, que es un gas que sale, por ejemplo, del escape de un auto o también sale de nuestra respiración. El dióxido de carbono está formado por dos átomos de oxígeno y uno de carbono. Y acá tenemos el óxido de hierro, que está formado por un átomo de hierro y un átomo de oxígeno, ¿no?, que es lo que vemos cuando algo está oxidado. Entonces, los dibujos de los átomos o las moléculas son representaciones que los científicos producen para poder comprender mejor la realidad de un átomo o molécula, ¿sí? Los átomos o moléculas son tan, pero tan pequeños que no se los puede ver ni fotografiar usando ningún microscopio ni nada, porque son más chiquitos que el tamaño de la luz, que llamamos longitud de onda.